Las calles de una ciudad antigua, polvorientas y llenas de murmullos, se detienen por un instante. Un hombre con una túnica sencilla, pero con una mirada que atraviesa el alma, habla a una multitud que lo escucha con el corazón acelerado. Sus palabras no son suaves ni reconfortantes, son un eco de advertencia que resuena como un trueno lejano. En los días finales, dice con voz firme, el corazón del hombre se endurecerá, y el pecado reinará como nunca antes. La gente se estremece, porque saben que esas palabras no son una simple enseñanza, son una profecía que se cumplirá. Estamos en los últimos tiempos, y las señales de la segunda venida de Cristo están más claras que nunca. Hoy, vamos a explorar los 5 pecados que dominarán el mundo antes de su regreso, pecados que ya están tomando fuerza y que amenazan con arrastrar a la humanidad a un abismo espiritual del que pocos escaparán. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en 2 Timoteo 3, 1 al 5, una lista de actitudes que caracterizarían a la humanidad en los días finales. Entre ellas, destacan 5 pecados que no solo estarán presentes, sino que dominarán el corazón del hombre, alejándolo de Dios y preparando el escenario para el regreso de Cristo. Estos pecados no son nuevos, han existido desde la caída en el Edén, pero en los últimos días alcanzarán una intensidad nunca antes vista, convirtiéndose en las cadenas que esclavizarán a las naciones. El primer pecado, la idolatría del yo. En los días finales, el hombre se convertirá en su propio Dios. Serán amadores de sí mismos, dice Pablo, y esta idolatría del yo será la raíz de la decadencia espiritual. Ya lo vemos hoy, el mundo está obsesionado con el yo. Las redes sociales están llenas de selfies, de personas que buscan la validación constante, de vidas editadas para parecer perfectas. Pero esta obsesión no es solo superficial, es una condición espiritual profunda. El hombre moderno ha reemplazado a Dios con su propio ego, colocando sus deseos, sus opiniones y su placer por encima de todo. En Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, Jesús nos enseña que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Pero en los últimos días, este orden se invertirá por completo. El hombre se amará a sí mismo más que a Dios y más que a los demás. Esta idolatría del yo destruirá las relaciones humanas. Los matrimonios se romperán porque cada cónyuge buscará su propia felicidad antes que la del otro. Las amistades se desvanecerán porque la gente priorizará sus intereses egoístas. Incluso las iglesias sufrirán porque los creyentes pondrán sus agendas personales por encima del propósito de Dios. En un mundo donde el yo es rey, no hay lugar para el amor sacrificial que Cristo mostró en la cruz. Y este pecado no solo afectará a los incrédulos, muchos cristianos caerán en la trampa de este egoísmo espiritual, buscando una fe que los haga sentir bien en lugar de una que los transforme para parecerse más a Cristo. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de este pecado. En Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4, se nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanidad, sino a considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Pero en los últimos días, esta enseñanza será ignorada. La idolatría del yo llevará a las personas a justificar cualquier acción, sin importar cuán pecaminosa sea, siempre que satisfaga sus deseos. Robarán, mentirán, traicionarán y lastimarán a otros sin remordimientos, todo en nombre de su propia felicidad. Y mientras el mundo se hunde en este egoísmo, el amor verdadero, el amor que viene de Dios, se enfriará cada vez más. El segundo pecado, la avaricia desenfrenada. El amor al dinero será otro pecado que dominará el mundo antes del regreso de Cristo. No se trata simplemente de tener dinero, porque las posesiones materiales no son malas en sí mismas. El problema está en el amor al dinero, en convertirlo en un ídolo que sustituya a Dios.
En Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, Pablo escribe que el amor al dinero es raíz de todos los males, y en los últimos días, esta raíz crecerá hasta convertirse en un árbol que dará frutos amargos. La avaricia llevará a las personas a extremos inimaginables. Veremos a familias destruidas por disputas sobre herencias, hermanos que se traicionan por unos pocos billetes, y amigos que se abandonan por ambición. En el ámbito global, la avaricia alimentará la corrupción a gran escala, líderes políticos que venderán su integridad por sobornos, corporaciones que explotarán a los más vulnerables para aumentar sus ganancias, y sistemas económicos que priorizarán el lucro sobre la justicia. En Apocalipsis capítulo 18, se describe la caída de Babilonia, un símbolo del sistema económico mundial que estará dominado por la avaricia en los últimos días. Los mercaderes de la tierra llorarán cuando este sistema colapse, porque su riqueza se desvanecerá en un instante, pero la avaricia no solo se manifestará en los ricos, incluso los más pobres caerán en este pecado, porque la avaricia no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto deseas. En un mundo obsesionado con el consumo, las personas vivirán insatisfechas, siempre buscando más y más ropa, más tecnología, más estatus. Este deseo insaciable los llevará a endeudarse, a cometer fraudes, e incluso a abandonar su fe por la promesa de riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nos recuerda que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, en los últimos días, la humanidad elegirá a las riquezas como su Dios, y este pecado los llevará a la ruina espiritual. Como creyentes, debemos resistir esta tentación. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, se nos dice que consideremos la avaricia como idolatría y que la matemos en nuestras vidas. En lugar de buscar riquezas terrenales, debemos buscar las riquezas eternas que vienen de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 4, nos advierte que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. En los últimos días, mientras el mundo corre tras el dinero, nosotros debemos correr tras la justicia, sabiendo que solo Dios puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestra alma. El tercer pecado, la arrogancia espiritual. En los últimos días, la humanidad estará marcada por una arrogancia que los llevará a rechazar a Dios y a elevarse a sí mismos como la máxima autoridad. Esta arrogancia espiritual se manifestará de muchas formas, desde el ateísmo abierto hasta una religiosidad vacía que usa el nombre de Dios para fines egoístas. En 2 de Timoteo 3, 2, Pablo describe a las personas como vanagloriosas y soberbias, y esto será evidente en la forma en que el mundo tratará las cosas de Dios. La arrogancia espiritual llevará a las personas a burlarse de lo sagrado. Veremos programas de televisión, películas y publicaciones en redes sociales que ridiculizan la fe cristiana, presentándola como algo anticuado o digno de burla. Los creyentes serán etiquetados como fanáticos o ignorantes, y las escrituras serán tratadas como un libro de cuentos obsoleto. Pero esta arrogancia no se limitará a los incrédulos. Incluso dentro de las iglesias, veremos líderes que se jactan de sus logros espirituales, presumiendo de cuántos seguidores tienen o cuánto ha crecido su ministerio, sin darle la gloria a Dios. Santiago 4, 6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En los últimos días, esta arrogancia espiritual llevará a muchos a un enfrentamiento directo con Dios, y las consecuencias serán devastadoras. La arrogancia también se manifestará en un rechazo a la verdad absoluta. Las personas dirán, mi verdad es tan válida como la tuya, y rechazarán los estándares morales de Dios. En un mundo donde cada uno define su propia moralidad, el pecado se normalizará y celebrará. Lo que antes era considerado vergonzoso será aplaudido como una expresión de libertad. Romanos 1, 22 y 23 describe esta actitud.
profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles. En los últimos días, el hombre adorará su propia sabiduría, y esta arrogancia lo llevará a la ruina. Como creyentes, debemos combatir esta arrogancia con humildad. Primera de Corintios 1:31 nos dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo que somos y tenemos viene de Dios, y no hay lugar para la vanagloria en la vida de un seguidor de Cristo. En un mundo lleno de soberbia, nuestra humildad será un testimonio poderoso de la verdad del Evangelio. El cuarto pecado: la indiferencia hacia lo sagrado. En los últimos días, la humanidad estará marcada por una indiferencia total hacia las cosas de Dios. Pablo los describe como impíos, y esta impiedad se manifestará en una falta de reverencia hacia lo sagrado. Las personas tratarán a Dios, su palabra y su iglesia con un desprecio casual, como si fueran irrelevantes. En un mundo dominado por el entretenimiento y el placer, lo espiritual será relegado a un segundo plano, considerado aburrido o innecesario. Esta indiferencia se verá en la forma en que las personas tratan el nombre de Dios. Lo usarán como una expresión común, sin respeto ni temor. La oración será vista como una pérdida de tiempo, y la adoración será reemplazada por actividades seculares que prometen gratificación inmediata. Incluso entre los creyentes veremos una indiferencia hacia las disciplinas espirituales. La lectura de la Biblia será reemplazada por el desplazamiento infinito en redes sociales, y el tiempo de comunión con Dios será sacrificado por otras prioridades. En Hebreos 12:14 se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero en los últimos días, la santidad será vista como algo opcional, y la indiferencia hacia lo sagrado llevará a muchos a un estado de tibieza espiritual. Esta indiferencia también se manifestará en un rechazo a la autoridad de las Escrituras. Las personas dirán: eso no se aplica a mí, o eso está pasado de moda. Elegirán qué partes de la Biblia quieren creer y cuáles ignorar, adaptando la fe a sus propios deseos. En 2 de Timoteo 4:3 y 4, Pablo advierte que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. En los últimos días, esta indiferencia hacia lo sagrado llevará a una apostasía masiva, donde muchos abandonarán la fe verdadera por una religión que les sea más cómoda. Como creyentes, debemos luchar contra esta indiferencia cultivando un amor profundo por las cosas de Dios. Salmos 119:97 dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». En un mundo que desprecia lo sagrado, nuestra reverencia hacia Dios y su palabra será un testimonio que desafiará la tibieza espiritual de los últimos días. El quinto pecado: la rebelión contra la autoridad. En los últimos días, la humanidad estará marcada por una rebelión generalizada contra toda forma de autoridad, tanto divina como humana. Pablo menciona que las personas serán desobedientes a los padres, pero esta rebelión irá mucho más allá de la relación entre padres e hijos. Será una actitud de desafío hacia cualquier autoridad establecida por Dios. Esta rebelión se manifestará en el rechazo a las leyes de Dios. Las personas dirán: «Yo decido lo que está bien y lo que está mal», y vivirán según sus propios estándares morales. En un mundo donde la autonomía es celebrada, someterse a la autoridad de Dios será visto como una debilidad. Esta rebelión también se extenderá a las autoridades humanas. Veremos un aumento en el desprecio hacia los líderes, los gobiernos y las instituciones. Los niños desafiarán a sus padres, los estudiantes a sus maestros y los ciudadanos a sus gobernantes. En Romanos 13:1 y 2, se nos dice que toda autoridad viene de Dios, y que resistir a la autoridad es resistir a Dios mismo. Pero en los últimos días, esta enseñanza será ignorada, y la rebelión se convertirá en la norma. Esta actitud de rebeldía también se infiltrará en las iglesias. Muchos creyentes rechazarán la autoridad de sus pastores y líderes espirituales, prefiriendo seguir sus propios caminos.
Otros abandonarán las iglesias por completo diciendo, no necesito a nadie que me diga cómo vivir mi fe. En Judas 1:8, se describe a las personas rebeldes como aquellas que desprecian la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En los últimos días, esta rebelión llevará a un colapso de la estructura moral y espiritual de la sociedad. Como creyentes, debemos modelar la sumisión a la autoridad de Dios y a las autoridades humanas legítimas. Esto no significa obedecer ciegamente a líderes corruptos, pero sí honrar a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. En 1 de Pedro 2:13 y 14, se nos exhorta a someternos a toda institución humana por causa del Señor. En un mundo lleno de rebeldía, nuestra obediencia a Dios será un testimonio que desafiará la cultura de los últimos días. Estos 5 pecados, la idolatría del yo, la avaricia desenfrenada, la arrogancia espiritual, la indiferencia hacia lo sagrado y la rebelión contra la autoridad, dominarán el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Ya estamos viendo cómo estos pecados se manifiestan con mayor intensidad, y su influencia crecerá a medida que nos acerquemos al fin. Pero como creyentes, no estamos llamados a ser espectadores pasivos. Estamos llamados a resistir estas influencias, a vivir vidas santas y a hacer luz en medio de la oscuridad. En un mundo que se hunde en el egoísmo, debemos practicar el amor sacrificial que Cristo nos enseñó. En lugar de amar el dinero, debemos buscar primero el reino de Dios. Frente a la arrogancia, debemos cultivar la humildad, dando toda la gloria a Dios. Contra la indiferencia hacia lo sagrado, debemos vivir con reverencia y devoción. Y en medio de la rebelión, debemos someternos a la autoridad de Dios y honrar a las autoridades humanas que Él ha establecido. Aunque el mundo se oscurezca, nuestra luz debe brillar con mayor intensidad, mostrando al mundo que hay esperanza en Cristo, incluso en los últimos días. Dios te bendiga. Amén.